predisposición a encarar un combate con arma de fuego. Los blancos modernos realísticos que han venido a dar justamente ese toque real a las distintas situaciones y que pueden ser usadas de diferentes maneras, ahora lo vamos a comentar cuando lo vayamos mirando. Los blancos reactivos que permiten tener una rápida información si el blanco fue abatido o no, son más lentos de trabajar porque después hay que volverlos a armar, pero me permiten tener una mirada más real de la dinámica de lo que yo estoy haciendo en el polígono. Y ni hablar de los entrenadores virtuales que permite tener distintas opciones como disparar a dianas tradicionales, pasar a blancos realísticos, trabajar sobre blancos reactivos y también tener la interacción virtual con escenas de película que me permiten a mí tener el componente 3D básicamente ahí a la mano. Fíjense, por ejemplo, las distintas siluetas que fueron en la primera transición, la diana todavía se mantenía sobre la silueta de tipo humanoide, luego se empezó a incorporar como el blanco FBI que vemos segundo, se empezó a incorporar como el ademán de desenfunde, como ya predisponiendo al tirador a que pueda comenzar a identificar una situación amenazante. Pasamos ya a los blancos, silueta con forma humanoide, pero que ya podemos identificar la agresión en sí. También tenemos el blanco, el último de la derecha, tiene una anécdota muy graciosa porque si bien este blanco es muy viejo en otros países, de hecho es un blanco de la década del 30, ¿no? Que trata de en cierta manera, en esa época era metálico, pero en cierta manera muestra la figura de un gángster con sombrero, pero yo no lo había visto en papel nunca y la primera vez que lo veo en papel fue en Bolivia. Y da la casualidad que en Bolivia, digamos, la gente del norte, del altiplano de Bolivia, usa sombreros como ese. Y yo le digo a los instructores que me muestran este blanco, le digo, no pueden ser tan racistas ustedes, le digo. ¿En serio pusieron un colla, que es la forma que ellos lo llaman a la gente del norte, como blanco? Y ahí me dice, no, se parece mucho, pero en realidad es un gángster. Y ahí recordé que eran los blancos que se usaban para el entrenamiento de las unidades antipandillas. La lógica de evolución era tratar de tener una devolución en cierta manera para que el instructor pueda mostrarle al alumno la efectividad de un blanco que todavía permanecía en su bastidor, demostrarle la efectividad de decirle, tocó determinados órganos, tocó el sistema esquelético, este tiro podría haber producido esto, podría haber producido lo otro, y tener una cierta devolución ahí de lo que estaba realizando el alumno. Y ya los blancos que comienzan a incorporar rasgos como gestos, caras, armamento y posturas agresivas que obviamente ya empezamos a entrar en un entorno un poco más realístico, ¿no? Y bueno, y ya la evolución a los blancos realísticos, que son estos y los que vienen a posteriori, en lo cual tenemos una combinación de foto que podemos analizar con colores, gestos, elementos que portan, como los anteojos de la chica y demás, que podemos realizar preguntas después a nuestros alumnos, qué tipo de billutería tenía en la mano, qué color eran los anteojos, como para ver si estaba enfocado en la práctica, y haciendo la combinación de órganos que vimos en los blancos anteriores, blancos realísticos, combinación de foto con diana para tener una idea de la precisión, blancos, acá comienzan a incorporarse también los blancos no shoot o no disparar, como por ejemplo el que tiene el perrito, el que está tocando la batería, que no tienen arma en la mano, pero que el mismo blanco puede ser utilizado para hacerlo hostil y en cierta manera el blanco de la derecha es bastante polémico, pero predispone al alumno a pensar de que la amenaza está en el arma y no en la condición de quien la porta. Sea mujer, esté embarazada, sea hombre o lo que fuere, las manos son las que matan y eso es lo que tenemos que chequear. Blancos agresivos plenos, no tan agresivos, pero potencialmente agresivos, para trabajar quizás la verbalización,
blancos más militarizados de combate, situaciones que quizás por la distancia no ameritan un disparo real, pero sí trabajar la verbalización, los comandos, la distancia, etcétera. Blancos con rehenes, difíciles de trabajar también. Blancos, por ejemplo, el de la izquierda, me permite trabajar la identificación de blanco en los triángulos, cuadrados y círculos de colores antes de disparar directamente a la silueta. Y, por ejemplo, los blancos de la derecha, en la cual ya tengo un entorno ciudadano con distintos elementos que yo también puedo preguntarle a los alumnos diferentes cuestiones para ver si estaban enfocados solo con el efecto túnel sobre el blanco o estaban conscientes del entorno o abrieron un poquito el entorno para ver qué había detrás. Blancos semiocultos o parapetados. Y ya entramos en la evolución de los blancos para el tiro policial o el tiro militar inclusive, con blancos en 2D y en 3D. Bien, ya estos blancos vienen preimpresos, digamos, en metales livianos o generalmente en plásticos, lo cual me permitan tener como cierta forma que yo puedo ver de diferentes ángulos que quizás en un papel plano no lo puedo ver. Los blancos 2D fueron los primeros y pasamos a los de 3D, inclusive con animación robótica o de distintos elementos que le permiten dar movimiento y ser conducidos a radiocontrol para poder darme una idea de lo que es dispararle a un blanco en movimiento, identificarlo y demás. La evolución de los blancos 3D son los blancos de la derecha, por ejemplo, en los cuales yo puedo disparar desde todos los ángulos y tener una devolución del blanco de lugar de impacto, qué órgano habría afectado, etcétera, lo cual no lo puedo hacer en el papel porque es un solo plano. Y tengo la opción, inclusive van a ver que ahí donde estoy poniendo el cursor, esto que es la parte que se deteriora, se puede cambiar. Bien, los elementos se pueden cambiar para darle actitud hostil o no hostil y poder hacer durar un poquito más el blanco. Blancos inclusive como el de la derecha, el de la izquierda tiene movimiento rotatorio, el de la derecha tiene movimiento que puede pararse y rotar sobre su propio eje. Inevitable en la época de las películas de zombie que haya blancos de ese tipo, inclusive sangran al momento del disparo. Y un blanco muy, pero muy efectivo de trabajar, justamente creado en el Gansai, fue este blanco reactivo que permite trabajar sobre centro de masa o cabeza. Bueno, acá me hacían una chanza a los alumnos porque le mostraba pinchando el globo que el blanco caía y después lo pusieron a los Minions ahí, pero bueno, era una chanza interna entre los alumnos del curso. Pero este blanco me da una devolución inmediata porque el alumno entra resolviendo, se encuentra con un blanco quizás lejano, con protección balística, etcétera, que tiene que resolver, o con un disparo a centro de masa, o con un disparo a la cabeza, y tiene la devolución inmediata de si el blanco fue impactado en zona de muerte o no. Los metales, más allá de que nos vienen acompañando desde muchísimas décadas atrás, fueron evolucionando para hacer más dinámica el trabajo en el polígono, más divertida en cierta manera la forma de encarar un entrenamiento, y así tenemos los clásicos blancos caminadores, giratorios, con diferentes opciones de mostrarme dónde impacté y cómo impacté, blancos para hacer identificación por colores, blancos giratorios, blancos para hacer desafío de hombre con hombre, etcétera, etcétera. En la variedad está el gusto y combinar los diferentes tipos de blanco para cada situación es seguramente la opción correcta para hacer los entrenamientos más divertidos, pero también didácticamente más correctos para llevarlo a la vida real. José Luis. Profe Mario, sí, vamos a hacer un break. Exacto. Estamos conectados. Qué bueno que hagamos el break precisamente en este momento porque, si me lo permite la audiencia, al momento 101 personas nos tocó abrir un canal espejo para que la gente pudiera participar porque pues
pudiera participar porque pues la verdad es bien interesante. Y quiero hacer como, si me lo permiten, quiero hacer como un comentario sobre la importantísima y muy especial capacitación que nos ha dado nuestro compañero y amigo Mario. Vamos a hacer la presentación de las preguntas. Vamos a levantar la mano, voy a socializar esto acá porque pues quiero hacer un comentario de esto. Entonces vamos a darle la oportunidad para que las personas levanten la mano quienes van a hacer preguntas. Entonces va primero el señor Naufal Villarreal, después va don David. Don Naufal, tiene usted la palabra. Máster, muy buenas noches. Profe Mario, excelente exposición. Mi pregunta es clara. Usted acaba de decir una frase que le dijo su profesor de tiro que me llamó mucho la atención, que un tiro desviado lo vas a pagar en los juzgados. Me llamó mucho la atención por lo que en mi profesión, yo soy escolta, en este momento coordinando un grupo de escoltas. Mi pregunta va hacia que el tiro policial se puede trabajar unido con lo que es el servicio de protección. Interesantísima pregunta, mi estimado amigo Villarreal. Tengamos en cuenta el fondo de la cuestión. El escolta desarrolla sus operaciones en un ámbito generalmente urbano y de vía pública. Más allá de que generalmente el protegido trabaja en interiores, recepciones, hoteles, aeronaves y demás, y también es parte de la función conocer la modalidad de disparo y de armamento y demás adecuado a cada situación. Mucha y gran parte de ese tiempo como escoltas estamos en vía pública y no hay un código penal paralelo. Por lo tanto, se puede decir, y de hecho yo así trato de transmitirlo siempre en los cursos de tiro de escolta cuando tocamos la materia, el paralelismo es innegable porque también, por ejemplo, muchas veces digo, en las intervenciones de instructores extranjeros están buenísimas y son muy ricas para aprender diferentes técnicas, pero hay algunas que son inaplicables en nuestro cotidiano desempeño de funciones. Un instructor que me enseña a disparar en el piso a la cabeza puede funcionar en una parte del mundo, pero no estaría funcionando en Latinoamérica precisamente, a menos que querramos conocer una penitenciaría de máxima seguridad por dentro. Disparar un cargador completo para saturar por fuego una zona, genial para desestresarnos en polígono, pero en la vida real, el disparo que no impactó en el blanco y pegó en Doña Rosa, estamos en un gran problema, de 8 a 25 años por lo menos. Entonces, tenemos que ser muy responsables. Está buena la intervención de ciertos instructores en nuestra formación, sí, yo lo defiendo y lo enfatizo. Sí, hagan cursos, vean, pregunten, toquen, pero después traspólenlo a la vida real, porque como me dijo mi instructor hace casi más de 30 años ya, me lo dijo muy claro. Me daba 10 tiros en la mano, 10 tiros por día, después de hacerme limpiar 2 horas el polígono, y yo, ¿por qué llego a esta situación de ir a entrenar con este instructor? Porque él estaba a cargo del polígono que estaba pegado a la escuela donde yo entrenaba. Y en la primera tirada, yo cuando entro a Policía Federal, yo vengo como personal militar, o sea, vengo como personal con experiencia. Y todos me decían, no, esto para vos es una papa. Fuimos a la primera tirada y el blanco metálico no sonó ni una vez. Yo disparé 10 veces para que usted me enseñe. Le dimos lástima, en cierta manera, con un compañero. Vengan a la tarde. Cuando terminan, vengan. Hacían limpiar, quitar vaina, 10 tiros por día, no más de 10 tiros. Yo decía, que cada tiro cuente. Todo lo que no se pega en el metal se paga en serio. Doctor, ¿por dónde vamos? Lo grabado fue. Porque
El carro está acá por donde ingresamos. Profe Mario, muchas gracias por la aclaración. O sea, yo siempre he tenido ese concepto. O sea, uno debe tener bueno, en esta profesión, ser una persona íntegra y tener la facilidad de tener manejo de diferentes clases de armas. Pero con esa responsabilidad de que estamos en la vida civil, estamos en la parte urbana, y esa es la precaución. Esa era mi gran pregunta que le dejé. Una conferencia. Es más, muchas gracias. Me alegra mucho. Villarreal, te dejo una tarea para que tomes el toro por las astas. Casi no existe estadística que podamos volcar al tiro de escolta. Lo traspolamos al tiro policial porque entendemos que las distancias son parecidas, las situaciones son parecidas. Pero específicamente en el área de escolta, nadie se ha molestado de hacer estadística de lo que vemos en video, de lo que conocemos, de gente. Quizás en mi país hay muy poca posibilidad de tener un enfrentamiento como escolta, pero en Centroamérica sí. Y nadie se está ocupando de eso. Quizás esta charla es la puerta para que en un tiempo más adelante o en la próxima maratón, Naufal, vos nos estés dando una charla sobre estadística de tiro de escolta, que sería Hombre, ¿qué más pudiera? Hay que tener en cuenta un aspecto, y es que el escolta no está para enfrentar, sino para repeler. Diferente a la acción que tiene los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, componente policía, que tiene que enfrentar la amenaza, mientras que el escolta lo que tiene que hacer es sacar a su protegido de la X y evacuar, no enfrentar la amenaza. Les dejo como tarea, ¿cuántos grupos o esquemas de protección han realizado o han hecho uso de sus armas? Y les dejo solamente en 1982 el ataque que le hicieron a Ronald Reagan, y fíjese que todo el personal y ninguno hizo un disparo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender, y eso voy a hablar ahorita, pero antes quiero darle la palabra a don Diego Antonio Cancela para que haga su pregunta, y ya después haré mi comentario respecto de lo que les estoy hablando y con las imágenes que tengo presentadas para usted. Don Diego, muy buenas noches, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Te hago una consulta básica. Usted estuviste nombrando el manejo del estrés en lo que es los entrenamientos de policía, pero me imagino que ese manejo del estrés no va, por más que lo fuercen, nunca llega a ser el estrés que se sufre en un enfrentamiento real. Obviamente, una cosa es que te estén gritando, te estén diciendo cualquier cosa, te hagan correr, saltar, acostarte, y otra es como dicen, sentir que las balas pasan cerca, ¿no? No se han probado técnicas o tratado de implementar, digamos, técnicas con lo que son armas tipo marcadoras o eso, para que el personal pueda sentir por lo menos lo que es que del otro lado te devuelvan la acción. Diego, excelente pregunta. Sí, obviamente a la velocidad en la que íbamos no desarrollamos el tema completo, pero por ejemplo, incluir en los entrenamientos, que de hecho yo trato de incluirlos, y digo trato porque muchas veces tenemos que adecuarnos a la regla de la casa. En la escuela de Moreno llevábamos marcadora de paintball, y lo que hacíamos de malo podíamos en cierta manera hacerle experimentar esa adrenalina de que te disparen y te duela de verdad. Eso te estoy hablando unos años atrás. Si quisiéramos hacerlo hoy, exactamente hoy, el día de hoy, 27 de abril, que estamos, marzo, mayo, ya no sé en qué me vivo, 27 de abril, hoy seguramente tendríamos al instructor denunciado. ¿Se entiende? Entonces, se han probado un montón de métodos, pero siempre depende de la institución que permita utilizarlo. Como en su momento a Firebar le dieron luz verde para que pueda poner su entrenamiento en la línea de fuego real. Ahora, se han inventado chalecos con shock eléctrico, cuchillos con shock eléctrico, Airsoft, marcadora, el Force on Force, que también ha hecho al entrenamiento realístico de lo que es el tiro policial,
es una excelente herramienta en la cual yo tengo que combatir contra otra persona, ninguno de los dos vamos a morir, pero casi diríamos que es el sumum de la realidad. Pero la realidad sería enfrentarnos a tiros, Diego contra Mario. No es real, o sea, no podemos hacerlo en un entrenamiento. Tenemos que cuidar al alumno. Pero bueno, la idea es de ser creativo para llegar al máximo nivel de estrés que podamos para que el alumno sepa o por lo menos vea algunas de las cuestiones fisiológicas. Quizás no todas, pero algunas de las cuestiones fisiológicas producto de solamente tener el corazoncito acelerado un poquito. Esa es la idea. Bárbaro. Mil gracias, Maestro. Quisiera yo ahora hacer mi intervención y después le doy la palabra al señor Said. Precisamente de eso quería hablar. ¿Por qué? Porque por eso tengo la figura ahí y tengo la figura del cerebro. Todo lo que nos ha hablado Mario, obviamente es muy importante, pero como decía Nelson Mandela, el arma más poderosa está en la educación. Y el estar preparados para poder hacer una toma de decisiones en situaciones de estrés, donde tenga que desenfundar mi arma para proteger mi vida o la de un tercero, o en una situación de estrés por parte de acciones delincuenciales. Entonces aquí hay que tener en cuenta precisamente esa preparación, que esa preparación no es tanto en la parte ergonómica, en la parte de posiciones de tiro, sino en la parte mental. ¿Por qué? Porque por experiencia lo digo, he tenido o tuve, por allá en el año 92 tuvimos una situación de un hostigamiento en un sector petrolero en las selvas del Putumayo, y resulta que había una persona que era muy buena, un oficial de ejército, era muy bueno en el tiro, era muy bueno en las prácticas, pero en el momento en que se presentó el hostigamiento, entró en una situación de estrés. Y ese estrés descargó un proveedor de 25 cartuchos en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque el estrés no lo dejó. Es decir, esa energía que él tenía, y permítanme, voy a mostrarles aquí algo muy importante, esa preparación, ante todo, debe ser fisiopsicológica. ¿Para qué? Para poder entrar en esa situación de estrés. Voy a compartir con ustedes aquí esta lámina, que es una de las charlas que yo dicto, que es el estar competente en la parte de la biología detrás del disparo. Ese proceso mental, la fisiopsicología y la psicofisiología. Son dos términos muy distintos. ¿Por qué? Porque quiero contextualizar y ponerlos en situación. Imaginémonos que hacemos parte de una operación especial y tenemos que ir a enfrentar esa amenaza. Ya la psicofisiología empieza a funcionar desde el momento en que sale la orden, ¿cierto? Empieza la sudoración, empieza una serie de comportamientos que van a ir afectando esa biología detrás del disparo, porque en algún momento yo sé que me voy a enfrentar a una amenaza, pero no sé qué tipo de amenaza. Entonces vienen todos esos procesos mentales, y esos procesos mentales deben estar hechos a través de ¿qué? Del correcto manejo de las emociones, para poder hacer una conciencia situacional del sitio, lugar, de tiempo, modo y lugar donde voy a realizar mi actividad. Y en el momento en que yo tenga ese enfrentamiento, poder hacer ese manejo de las emociones y aplicar el ciclo OODA. Observo, oriento, decido y actúo, para evitar esos disparos que pueden generar daños colaterales. Entonces, fíjense que es muy importante lo que nos ha dicho el profe Mario, pero considero yo que es importante estar preparados fisiopsicológicamente para poder enfrentar esas amenazas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el no estar el ser humano tiende a tener tres situaciones. Una, enfrenta la amenaza. Dos, entra en estado de shock y de quietud. Incluso el compañero que les estoy hablando, él no pudo controlar esfínteres y eso fue desastroso. Y la otra acción es huir de esa amenaza. Entonces es importante tener en cuenta eso, hacer
la introspección. De hecho, Aristóteles hablaba de que cuando se contrataba ese personal de policías que en ese momento pues tenían una labor, que la función de la sociedad, la preparación física y psicológica era muy importante para aprender a manejar y controlar, porque yo puedo hacer, ayer hablábamos de el poder de parada, y el poder de parada puede estar en un tono de voz, en una actitud, en una posición ergonómica, en un lenguaje corporal frente a la amenaza. Mientras que si yo no tengo esas herramientas de carácter cognitivo, de carácter biomecánico, pues puedo generar una debilidad y el individuo va a ver eso como una vulnerabilidad. Entonces, esa era la apreciación que quería participar a ustedes, de que es importante conocer esa biología detrás del disparo, que es una de las capacitaciones que yo suelo compartir, es una de las cosas que me gusta, porque es importante saber con quién estamos, porque en un momento de un esquema de protección, yo debo saber cuál es la preparación psicofisiológica que tiene mi compañero de esquema, porque yo sé quién soy, pero yo no sé quién me va a acompañar, y en una situación de estrés, en vez de tener yo que proteger a una persona, tengo que proteger a 2 o 3 porque entran en un estado de shock que no están debidamente preparados. Esa es mi intervención. Quiero darle la palabra ahora al señor Said Elías. Said Elías, brevemente su comentario. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, señor Mario, ¿cómo está? Bueno, ¿sí me escuchan bien aquí? Sí, señor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y lo hago pues porque yo he visto en la parte donde dicen de los entrenamientos donde se usan las réplicas de Airsoft, y me he dado cuenta que hay varios países que utilizan eso como medio de entrenamiento, ya sean fuerzas militares y fuerzas policiales. Aquí en Colombia no. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo réplicas de Airsoft y los uso tanto para pues mis entrenamientos como un hobby, y hay policías donde cuando yo voy en mi vehículo y me detienen en un puesto de control, ellos se quedan impactados porque nunca en su vida habían visto ese tipo de elemento, y yo incluso hasta se los desarmaba y se los mostraba de que no era un fusil ni letal, ni que le cabía una 9 milímetros, ni un 5.56, nada de eso, porque el funcionamiento no daba para eso. Pero sí, de verdad que hay muchas entidades de la policía que no conocen, muchas en la institución de que no conocen esas armas, y sería muy bueno implementar eso. Es digamos que el realismo que da. Said, yo le respondo a eso, si me permite, profe Mario, hablando del contexto colombiano. Resulta y pasa que hay algo que se llama el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ninguna persona puede ser expuesta a ningún tipo de lesión de carácter físico, porque el nivel que se corre es bastante grande. Caso contrario de la formación y la capacitación que se hace con Simunition, que Simunition tiene unas características técnico-científicas donde se impacta y donde se genera un entrenamiento donde se puede vivir situaciones de estrés. El Airsoft es, por sus características técnicas, genera daño y lesión y puede generar un trauma serio a las personas. Por eso no se utiliza al interior de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por eso en su caso algunas agrupaciones de fuerzas especiales o de grupos especiales utilizan en sus material de entrenamiento el Simunition. Entonces esa es la respuesta. Ya es netamente por sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, así lleve protección. No debería ser ni siquiera para protección, porque se está poniendo, es decir, poner una persona, un ser humano, a que viva una situación de estrés generándole daño y lesión, va en contra de los principios éticos, morales y de preparación. Quiero comentarle que en Colombia, la industria militar colombiana hizo una adquisición
de un equipo llamado Virtra, que es un elemento de carácter virtual, donde se realizan prácticas y se crean diferentes escenarios. Y el operador tiene un elemento adherido a su cuerpo, de tal manera que en el momento en que se hace el ejercicio, que tiene que hacer un ejercicio en movimiento, que tiene que hacer un ejercicio de conciencia situacional y manejo del estrés, en el momento en que él genera un disparo y no impacta a la amenaza, es decir, no neutraliza la amenaza sí le genera un disparo y se convierte en un choque eléctrico que tiene un nivel bajo, o sea, hay diferentes niveles que no van a afectar. Obviamente a la persona se le pregunta si tiene marcapasos o si tiene alguna condición que pueda generarle daño. Entonces la tecnología viene generando herramientas. Ya próximamente tendremos una capacitación con el máster profe Willy Iglesias, que nos hablará de elementos menos letales, donde se utiliza precisamente para crear esos espacios de generación de estrés y poder determinar el comportamiento del operador de arma. Entonces, eso. Vamos a darle la palabra, sigue don Néstor Ángel y después don Julio Mercado. Qué pena si me extiendo, ¿no? Discúlpeme, profe. No, no hay problema. Queda una parte más, pero podemos charlar. Buenas noches, Mario, buenas noches para todos. Néstor. Respecto a la implementación de los armamentos menos letales o de menor letalidad, ¿cuánto ha mejorado el desempeño de las fuerzas y hoy actualmente cuánto se utiliza y cuánto ha mejorado en prácticas? Estamos hablando dentro de lo que es el tiro policial. En nuestro ámbito, en la cual las regulaciones son más no tan puntuales como la que mencionaba recién José Luis. Por lo que menciona José Luis, inocular estrés con el uso de paintball, por ejemplo, en Colombia sería inviable. En nuestro país todavía es viable siempre y cuando no se produzca una lesión leve o grave que afecte un órgano, como puede ser la vista. O sea, con los materiales de seguridad y siempre que se cuide la capacitación para que la marca que deja el material sea de corta duración, no tendremos grandes problemas siempre y cuando esté autorizado por la institución. Por ejemplo, ustedes tienen en Centroamérica armas traumáticas que en nuestro país no hay, pero nosotros ya tenemos ciertas escopetas nacionales que solamente disparan proyectiles de goma o con aire comprimido. Muy parecida a la traumática, pero de un calibre .68. Bien, se pueden utilizar en el ámbito de antidisturbio como se pueden utilizar en el ámbito del entrenamiento. Pero vuelvo a repetir, lo que acaba de decir José Luis es una regla de oro. Bien, crearle un sufrimiento o una lesión por el solo mero hecho de hacerlo, en cierta manera abusando de nuestra condición de instructor, obviamente no es ético ni es moral. Ahora, llevarlo a cierto nivel de estrés a través de un principio físico que lo conocían los espartanos y lo trabajamos hoy nosotros, que es quizás el miedo al dolor, a inocular cierto dolor, todavía sigue siendo válido. Cuando guardamos las medidas de seguridad para que no ocurra un accidente con ese alumno. Eso es solamente responsabilidad del instructor. Lo mismo que los ejercicios de Force on Force con la Airsoft. Yo he trabajado con Simunition mucho tiempo, inclusive con Simunition 223. A la pucha que duele y las marcas que deja. Pero, como dijo José Luis, es un medio socialmente aceptado. Para mí, básicamente, las marcadoras de Airsoft, si se regulan bien y se trabajan bien, tienen, digamos, una lesividad quizás parecida o menor, pero depende de cómo se trabajen, porque a muy corta distancia tampoco son no lesivas. Entonces, hay que conocer el elemento y hay que saber cómo aplicarlo para lograr un resultado. Después tenemos proyectiles beanbag, cartuchos de gas, sonorolumínicos, un montón de herramientas menos letales, del arsenal menos letal, que se puede incorporar a la instrucción, sí. La única regla,
es que en la variedad está el gusto y el único tope es la creatividad del instructor. Perfecto, muchas gracias, Mario. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Julio Mercado y después sigue el señor Luis Urbina, nuestro representante del Comité Técnico Capítulo Ecuador. Qué bueno verte, Luis, ahí. Buenas noches para todos. Mario, buenas noches. Julio. Yo hace un par de años atrás integré parte del Cuerpo Guardia de Infantería acá de la Policía de Santa Fe. Y bueno, nosotros recibíamos instrucción de armamento bajo mucha presión de estrés, que volcado a la realidad o al momento de pasar situaciones reales en la calle, o sea, trabajábamos de diferente manera que un policía convencional. Por ejemplo, un policía de una comisaría que no tenía el entrenamiento que nosotros teníamos, bajo presión de gases, continuo hostigamiento y eso. Eso, para tu mirada, ¿cómo lo ves? ¿Positivo para nosotros, que trabajamos continuamente bajo ese estrés de gases, hostigamiento, y negativo para el otro, así como lo vemos nosotros, o no? Mirá, no suelo ser muy objetivo en la respuesta de este tipo, porque pasé por todos los tipos de entrenamiento. De hecho, al formarme en Fuerzas Especiales también el entrenamiento tiende a ser monstruoso en cierta manera. Hoy lo miro desde mis 51 años, 30 de policía, 35 de uniforme. Realmente hay cosas que hoy yo no haría, pero que en ese momento me parecían perfectamente normales. Ahora, porque hoy estoy en una función más convencional, pero no hay duda que si yo hoy estuviera en Fuerzas Especiales, haría cosas que, como dijo ese eminente psicólogo, las reacciones anormales, situaciones anormales son perfectamente normales. Lo mismo se traslada a la instrucción. La instrucción anormal para alguien que va a hacer un trabajo anormal es perfectamente normal. Y ahí entramos en el ámbito de un grupo operativo para control del orden público. Yo no concibo que vos, como parte de la Fuerza de Infantería, de una provincia convulsionada como es Santa Fe, que hoy sigue siendo hoy volvió a ser la Chicago Argentina, sin ninguna duda, y tal vez más, hoy vos no conozcas el efecto de un gas lacrimógeno en tu propio cuerpo antes de salir a tirarlo. Claro. Pero, a ver, los dos estamos en Argentina. ¿Hay fuerzas que pasan por eso? Sí. Sí. De hecho, Policía Federal, por ejemplo, yo inicié mi carrera en Policía Montada. Hace unos años me encuentro en el colectivo con un muchacho que venía uniformado y le digo, Cuerpo Policía Montada, cuántos recuerdos. No me diga que estuvo ahí, señor. Sí, bueno, empezamos a hablar, anécdota. Y le digo, ¿cuánto llevas ya? 4 años. Qué lindo, habrás montado un montón. No, nunca monté. ¿Cómo? Estás en montada y nunca montaste. No, dice, se llevaron todos los caballos, quedaron un par de caballos ahí como para sacarse fotos y todos los servicios los hacemos a pie. O sea, una locura. Pero bueno, es lo que nos toca vivir después del 2001 y todo lo que pasó. La Policía Montada comenzó a hacer mala palabra hasta que lograron que desaparezca de la capital federal. Claro. Una herramienta que, si vos me preguntás a mí, tiene que estar siempre, porque... Es como caballería, caballería con la cancha. Volvemos a lo que hablaba José Luis recién. Si estamos hablando de una evolución de la fisiología humana, en esa evolución, el gen del miedo al caballo viene de Esparta hasta acá, sin escala. O sea, ¿por qué no aprovechar ese miedo que le tiene el ser humano a una carga de caballería? Que por eso caballería es tan efectiva en la cancha. Yo tuve caballería. Nosotros manejábamos la hinchada de Boca con 50.000 personas afuera, con 4 grupos de combate de caballería. O sea, algo impensado hoy. Hoy tenés que tener miles de recursos para hacer lo mismo. Un grupo de combate de 1-10, munido de bastón, bolsa y mucho gas, te desalojaba una tribuna completa. Hoy no se puede hacer. No. Entonces, ¿hemos perdido en el camino un montón de cosas? Sí, hemos ganado en otras. Pero todo lo que hablaba José Luis recién va de la mano con lo que estamos hablando de la materia de tiro policial. Obviamente la fisiología es central, sí, pero no lo es todo.
si no va de la mano de todo lo que venimos hablando, tiene un efecto a medias. Ahora, todo lo que venimos hablando sin fisiología no tiene sentido, porque el hombre lo único que va a conocer es hermosos blancos. Ahí me preguntaba uno en el chat cuál es el mejor blanco para aprender tiro policial o tiro de combate. No hay un blanco específico, hay múltiples blancos para diferentes situaciones de que yo quiera entrenar. Bien, pero todos tienen su validez, inclusive la diana tiene su validez. Si yo estoy... Otra cosita rápida. Estar como debería con el tiro, haciendo precisión para después, primero empiezo a gatear para después correr, hago precisión y paso al tiro policial. Hoy no, hoy todos empiezan tirando rápido. Pero cuando tienen que hacer un tiro preciso, no lo pueden hacer. Mira, justamente tocaste ese tema. Yo estoy como instructor en la escuela del ISEP, acá en el Instituto de Seguridad Pública, donde se reciben los cadetes, y justamente en la cartilla que nos dan para nosotros desempeñar la clase, la cátedra, está como premisa enseñar eso, enseñar o sea, no a gatear, caminar y correr, sino que correr primero y luego para abajo. O sea, claro. Es muy difícil. Hoy es todo express, es la generación express. Es muy difícil que enseñarles a correr si todavía no gatearon ni pasaron por otras cosas, porque para poder correr tenés que, como vos lo dijiste hoy, hay que pasar un montón de caminos primero para llegar a eso. Y acá en Santa Fe se dificulta muchísimo esa parte. Te cuento una anécdota cortita, si me permite, José Luis, pasamos a la otra pregunta. Tuve la suerte de viajar a Rusia a hacer un curso de francotirador, ¿no? Dentro de los primeros días probábamos todas las... Increíble el arsenal de armas que tiene. Dentro de todas las armas había una pistola, la Stettin, que es una pistola para tanquistas. Grande, pesada, hermosa arma, con posibilidad inclusive de colocarle culata. Pero no habían llevado la culata ese día. La ventaja de esa pistola es que tenía un alza regulable. Entonces, miro la regulación y era hasta 200 metros. Comenzamos a hacer disparos, digamos, 15 metros. Ese era lo que tenían planeado ese día. Y yo lo volvía loco a través de la traductora de los instructores y ya quedó el dicho, sí, Mario, como diciendo, hacelo. Entonces le decía, Bichilab, le digo, vinimos a probar el armamento, déjame probarlo. Yo quiero probarlo a la distancia que tiene el alza. Y se entran a reír los dos como diciendo, no le va a pegar a nada nunca, nadie tiró nunca acá en Rusia a esa distancia. Pero déjame probarla. Bueno, mirá, me dice, ¿ves la línea de 200 metros? Tiene 5 blancos, eran las siluetas como hexagonales, pero que tenían el tamaño de 1,70 m, digamos, promedio, como si fuera un soldado con la diana en el medio, ¿no? Y se veía la figura claramente. Listo, regulé el alza, no tenía que compensar nada, tenía que hacer un tiro apuntado, pero aplicándolo. Y me jugaba mi reputación. Yo digo, con que pegue 1/2, estoy bien. Ya está, ni yo me tenía fe. Hago 5 disparos, 1 a cada silueta, bien meditado, renunciando las veces que tenía que renunciar, hasta que salía como yo quería. Bueno, listo, vamos a seguir tirando, dice el instructor. Le digo, pero no vamos a ir a ver la silueta a ver si le pegué algo. No podemos perder tiempo, Mario, dice, ir hasta allá, no le pegaste a nada. Vamos a verla, le digo, no, vamos a una corrida. Y hace la cara de fastidio, pesado. Bueno, vamos, salimos todos al trote, llegamos allá, había impactado 4 en centro de masa y 1 a la altura de la canilla, ¿no? Muy abajo, digamos, pero todo lo blanco tocado. La cara de los rusos, yo te puedo asegurar, y le digo, obviamente le digo, esto es un estándar que de ahora en más, en todos los cursos, hay que hacer la prueba, Mario, y batir este récord. Me dice, ¿tú pensás que alguien puede volver a pegarle a alguno de estos blancos? Bueno, pero inténtenlo, le digo, no cuesta nada. Me dice, acá vienen de Mozambique, de Zambia, de todas, ¿viste? Las repúblicas socialistas. Me dice, bastante que no se matan entre ellos. Me dice, estamos... Y después fueron viéndolo porque la mayoría de los que habíamos ido tirábamos bastante bien. Pero inclusive mis compañeros me decían, es imposible que ninguno de nosotros, que somos nueva generación, hagamos precisión de esa manera.
pero a mí me gusta, lo cuido y lo practico, y en esa época todavía veía bien, así que me salió. Ahora, si lo volví a hacer, mismo resultado, no sé, pero ahí quedó el récord. Pero, Mario. Sí, José Luis. Mario, fíjate que esta anécdota que acabas de contar son anécdotas que le han pasado a muchas personas a través de la historia en el mundo de las armas. Si tú no la escribes, si tú no la cuentas como la contaste hoy, son anécdotas que se pierden en la historia y no se deben perder. Se deben escribir, se deben comentar, se deben socializar, porque eso hace parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí vienen dos anécdotas corticas y ya le doy la palabra a Luis Urbina. ¿Por qué al blanco se le dice blanco y por qué a la diana se le dice diana? ¿Alguien sabe? Bueno, mirando allá entre mis libros y investigando por todo lado, Diana pues es la diosa romana que representa la casa y era la manera en que ella disparaba, se supone dentro de la mitología, la flecha con su arco. Entonces uno no dice vamos a darle a la diana, no, sino se decía es la forma, es la manera, no el objeto al cual se le va a impactar o se le va a lanzar el proyectil, sino vamos a darle a la diana, vamos a darle a la manera en que Diana utilizaba el arco y la flecha. ¿Y por qué al blanco? Porque cuando se hacía la caza, lo que se buscaba era que pudiera uno tener una visión que pudiera ver la esclerótica del animal. La esclerótica es la parte blanca del ojo. Esa era la medida que se debía tener para poder alcanzar al objetivo. Entonces vamos a darle al blanco, es que la distancia que usted debería tener frente a ese animal de caza es que usted pudiera verle la esclerótica. Si usted le podía ver la esclerótica, entonces quería decir que podía darle al blanco y en torno al lado de la cabeza. Estos son anécdotas que, vuelvo y repito, hacen parte de las averiguaciones que uno hace, y lo que tú acabas de contar es eso, una anécdota que no se debe perder, porque el día que Mario se retire o que ya no está, se perdió esa anécdota, esa historia que puede ser resultante y puede ser apropiado y puede ser una herramienta de utilidad para gente en el futuro. Entonces ese era el comentario. Don Luis Urbina, buenas noches, su comentario. Buenas noches, mi estimado Mario, qué gusto volverte a ver, José Luis. Nada, mi aporte nada más con el tema del Airsoft. Soy una persona que desde el inicio de mi carrera empecé a utilizar el Airsoft. Al principio varios colegas no lo veían como una herramienta de trabajo. Yo desde el principio lo vi tal cual como una herramienta de trabajo. Primero por costos, no costos. Acá la munición y el tema de las armas es bien complicado. La munición y las armas estaba hace unos días atrás nomás prohibido. Actualmente el presidente ya dio el visto bueno para el porte y la venta. Entonces, ese tema del Airsoft nosotros nos ha servido muchísimo porque primero al alumno lo vamos formando en tema de seguridad, primerito. Porque la réplica de Airsoft tiene el mismo comportamiento que un original. Tiene su retroceso, su manera de cargar el alimentador y todo lo demás. En costos, baja, son los costos demasiado bajos, ¿no? Son demasiado bajos. Ahora, algo que decía Mario y también José Luis y que me llamó muchísimo la atención, cuando yo hice mi curso de instructor en Perú, lógicamente todo lo que a mí me enseñaron, si yo lo venía a aplicar acá, pienso que a lo mejor no tuviera alumnos, ¿no? Los países en cada país, por ejemplo, Argentina, Perú, Colombia, cada uno tiene una cultura diferente, incluso el nivel de delincuencia es diferente. Acá es igual, pero sí me ha servido hacer esos cambios y reestructurar mi formato de enseñanza, ¿no? El Airsoft le enseñó al alumno que tiene que tener más medidas de seguridad, que se han dado accidentes con el Airsoft, sí, pero bueno, la ventaja es que nosotros hacemos que ese accidente que se dio ahí, les hacemos analizar, les decimos, mira, esto hubiese pasado con tu compañero si esta hubiese sido un arma real.
¿no? Muchas de las veces están practicando, se caen al piso con toda arma, golpean. Mira, eso hubiese pasado en la realidad. Y algo que también decía, me parece que el compañero Naufal, el tiro policial en referencia al tiro de escolta casi va de la mano. No sé si Mario comparta la idea que voy a exponer, ¿no? Pero nosotros utilizamos casi toditas las posiciones de cobertura, de pie, de rodillas, de tendido, de rodillas media vuelta, de tendido media vuelta. O sea, tenemos que acoplarnos porque no sabemos en qué ambiente nos vamos a enfrentar, pero más es urbano. El ambiente es urbano. Y tenemos que generar tiros, en este caso, si es que se llegara a utilizar el arma, aquí no puede utilizar el arma. Los mismos policías tienen problemas con la ley por utilizar su arma y dar de baja a los delincuentes, noticia pública. Entonces acá, más el arma es como un elemento disuasivo. Y ahí viene el tema de lo que también nos decía en las primeras filminas, mi estimado Mario, el tema de la preparación física. Es muy importante el tema de la defensa personal. Nosotros incluso damos el tema del Krav Maga. Entonces, si un profesional de la seguridad no está preparado en esos temas, pienso y estoy seguro que va a fracasar. ¿Cuántos de nosotros en la parte física no trabajamos y estamos con sobrepeso? Entonces, ahí también está la clave y por eso me gustó mucho el aporte de Marito, el rato que nos hacía notar la preparación física, el force on force, lo que tú decías, Mario, ¿no? Y las pistas que hacen pasar, ese ya es estrés, sin necesidad de que el tirador haga un solo disparo, y es estrés. Y para terminar, normalmente nosotros trabajamos junto a Alberto que es mi asistente, Alberto Gavilanes, que está también en este diplomado. Nosotros trabajamos con globos, o sea, como le toque el globo se mueve y le damos colores y todo lo demás, porque le hacemos ver a nuestro alumno la presión que él va a tener, porque estamos acostumbrados a pararnos frente a un blanco y disparar de pie. Pues él tiene que correr, tiene que caminar, tiene que girar y pegar al globo que nosotros designamos sobre la marcha, no le anticipamos a qué color le va a pegar. Eso es mi estimado Mario como aporte. Gracias, José Luis. Un abrazo gigante, Mario, qué gusto volverte a ver. Muy acertado el aporte, Luis. Bueno, vamos a darle la palabra a donde Juan M. Igauta. Hola, buenas noches. Igartúa, sí. Gracias, Mario. Sí. Bueno, antes que nada, saludo, Diego, ¿cómo andás? Somos cursantes del último curso de ITV, hace poquito estuvimos juntos. Aprovecho a saludarlo a Mario, que desde que me hice socio de AFITA, lo sigo. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con él. No vamos a decir personalmente, porque creo que no vamos a cursar nunca. No va a faltar oportunidad. Está complicado. Sí, está complicado. Pero bueno, más allá de los saludos, de rigor, preguntar si esta clase vamos a poder tener una copia, porque la verdad que me serviría muchísimo la guía que hace para, como comentó recién un muchacho que era instructor de una escuela de cadetes. A mí me serviría también, estoy más o menos en la misma situación como instructor. Yo sé que hay muchas cosas que vos lo dijiste, no nos dejarían aplicar porque la escuela del ISEP, o sea, la que es de formación de la parte policial, la parte de tiro, es muy complicado. O sea, he visto muchos casos en donde instructores, vaya por ahí a saber, son muy fácilmente reemplazables. Eso es lo que yo he visto. Yo no he tenido ningún inconveniente, pero sí he visto que de un año para el otro se reemplaza instructores por X causa. A lo que voy yo es que voy a tomar todo lo que me sea posible de esta clase, todo lo que he visto me ha gustado. Yo haría todo, le metería. Yo soy personal militar y tomo mi formación militar, que si yo hubiese podido hacer el curso de operaciones especiales o todo lo que es, capaz que hoy me dolerían más las rodillas de lo que me duele, pero lo hubiese hecho. Ahora, hay que caer en la realidad que no todo se puede aplicar, pero si puedo tener lo que es una copia de lo que acabo de ver, poder después decir, bueno, esto sí lo puedo tomar, esto sí, esto no.
porque yo siempre he sido la idea de aplicar el estrés al tiro. Lo que busco es el cómo. Es lo único que estoy... Y bueno, las otras son las posibilidades, que no son muchas. Pero en base, básicamente mi pregunta sería esa, si después vamos a tener una copia o si después podemos seguir teniendo contacto. A mí me interesaría tener más contacto con los cursos de Mario. Juan, ahí creo que José Luis anunció que se graba en la plataforma para poder repasarlo o pasárselo a la gente que no ha podido conectarse. Después te podés conectar con el comité o a través del presidente de AFITA, Germán Sugasti, a ver cómo se puede hacer. De mi parte, cuando terminamos va a estar mi mail ahí de la academia, mandamos un mail, te paso el WhatsApp, nos conectamos, tratamos de, dentro de lo que es toda esa cosa que estamos tratando de cambiar, es justamente, como decimos en Argentina, que quizás los centroamericanos no entiendan, no escondernos la vigorita, porque a la larga te pica. Claro. No escondernos la víbora, yo no me la escondo, no, siempre comparto, tenerla yo no me sirve para nada, quiero que salga a la luz, que se pruebe. Dijiste algo clave, hay cosas que no te van a dejar hacer, lo cual no quiere decir que vos no intentes los cambios. Lo peor que podemos hacer en las instituciones es amoldarnos las reglas y no proponer cambios. Si después, bien fundamentado, mostrado y demás, te dicen que no, no, listo. Lo hablaba hace unos días con mi hermano que tiene responsabilidad de instrucción hoy en Policía de Ciudad y está tratando de implementar cambios. Sabemos que arriba va a haber resistencia, el cambio siempre va a ser resistido, pero es nuestra obligación moral como instructores fomentar el cambio o buenas prácticas. Ahora, dentro de lo que es tratar de proponer un cambio bien fundamentado, sin hacer locuras y demás, hay situaciones en las cuales el cambio entra. Por ejemplo, una herramienta clásica de trabajo, el roleplay, ¿bien? Escenificar situaciones para que el alumno las trabaje y después tenga una devolución. En cierta manera, nosotros estábamos como instructores, yo y tres operadores tácticos más, que en ese momento nos colamos por la ventana del instituto, y nos dieron la materia de seguridad pública. Pero entre hablar de la ley de cooperación interior y hacer un roleplay, no escapábamos del aula, lo llevábamos a una pileta que estaba en construcción, donde no nos veía nadie, porque estábamos en el fondo de la pileta, y hacíamos roleplay. Alguien lo vio y le gustó. Años después, el roleplay, hasta hoy inclusive, pasó a ser una modalidad de trabajo que inclusive le dieron una vuelta más. ¿Por qué? Porque al roleplay que se armaba con elementos de airsoft, con vestimenta, le fueron encontrando el realismo, invitaban a los fiscales de la ciudad, que no solo te daban una devolución, sino que te daban el teléfono. Y que cuando vos después hacías, doctor, ¿cómo le va? Una consulta en un quilombo en la calle, qué bueno hablar con usted, doctor, porque tuvimos el roleplay de la escuela. Ah, no me diga, ¿qué le pareció la devolución? No, doctor. Bueno, mire, le cuento, maté 2 por la espalda, no se preocupe, lo manejamos. Genial, porque te daba esa doble cuestión. Entonces, le encontraron la vuelta. Ahora, involucrar a la justicia para que venga y vea cómo opera bajo estrés un funcionario, claro, es magistral, es obligatorio, hay que hacerlo. Entonces, pero todo, el cambio siempre es resistido por el ser humano. Entonces hay que ser sabio, prudente, astuto, meterlo como que la idea, uy, jefe, ¿se acuerda lo que usted me dijo? Fue idea suya, no mía. Ah, fue idea mía, uy, perdón, sí, vamos a hacerlo. Entonces, la psicología. Hay que ser astuto, no queda otro. Eso ya queda en cada uno. Ahora, la psicología inversa. Decir que no siempre. La psicología inversa. Es muy bueno. Es importante, porque nosotros nos llamamos Comité Técnico de Armamento y Tiro, porque es importante que cuando uno quiere romper esos paradigmas de que siempre las cosas se han hecho así y van a seguir así, no, hay que romper paradigmas, pero teniendo como herramienta la parte técnico-científica. Y entonces se involucran profesionales de diferentes áreas para que
se cree un centro de pensamiento de cómo empezar a romper esos paradigmas. Y efectivamente, yo estando en España hace como 15 años, en algún momento una situación se presentó de una escolta que generó unos disparos a centro de masas, y estando en el juzgado le decía al juez, ¿y usted por qué no le disparó en la pierna? Le pudo haber disparado en un pie. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensamiento totalmente errado de una situación de calle. ¿Ya? Entonces, cuando uno crea esos juegos de roles que está hablando Mario, que me hizo acordar de eso, hay que entender de que nosotros tenemos unos enemigos, y son los, y aquí voy a utilizar otro término que para que por favor lo escriban, son los oplofobios, que son las personas que sienten temor, pavor a las armas, sienten esa fobia. Entonces se dice oplofobios porque viene de la oplología. Entonces la forma de pensar es que ellos ven las armas porque están satanizadas. Y nosotros tenemos que prepararnos para vivir esa situación en el antes, en el durante y en el después de que accionamos nuestra arma al momento de hacer una neutralización de una amenaza. Profe Mario, continuamos. Está muy buena la charla, pero vamos a continuar. Muy cortito lo que queda, y cerramos la idea en cierta manera y después abrimos el debate para cerrar, no hay ningún problema. Perfecto, listo. Bien, básicamente llegamos casi al final, cerramos con de dónde nos fuimos nutriendo de las estadísticas para poder proponer estos cambios y, como decía José Luis recién, fundamentarlos técnicamente a los cambios que queríamos hacer a lo largo del tiempo, o que han querido hacer instructores que me precedieron a mí y que me fueron dejando cierta impronta. Lo que hablábamos del programa LEOCA lleva desde la década del 40, del 50, que vienen recopilando datos, y este programa tenía 3 niveles: recopilar, investigar y capacitar. O sea, recopilaban los datos bajo ciertos patrones, que inclusive esos patrones iban cambiando con el tiempo. Por ejemplo, 20, 30 años iniciales no se preguntaba de qué etnia era el agresor. Ahora, más o menos en la década del 70, se comienza a preguntar, ¿era blanco o negro? Dejó de ser tabú la pregunta y ahora nos sirve para poder anteponer determinadas cuestiones del entrenamiento. Entonces, ese recopilar también se va ayornando en el tiempo y va cambiando y va mutando para ser más real a la situación actual de lo que queremos plasmar. El investigar, no me quedo en la recopilación mera de los datos, sino que qué vamos a hacer con esos datos, qué proponemos, mediante la investigación, consultores externos, especialistas en materia, y todo termina en que el programa LEOCA comienza a visitar las distintas dependencias policiales, esto en Estados Unidos obviamente, para capacitar a los formadores de esas policías y decirle, mirá, esta década está asignada por esto, ten en cuenta esto, trata de trabajar esto. Las herramientas que tenés son estas. Lo querés, lo tomás, y si no, como dijo Luis recién, hacer más de lo mismo como lo hace siempre, para no producir el cambio. Pero esos 3 niveles tienen que estar plasmados para llegar a un buen puerto en esto que estamos hablando. Este programa obviamente fue la inspiración de lo que termina siendo Policía Federal, que bueno, es una institución con recursos, es una institución más que centenaria, y es la institución que todas las demás instituciones miran para ver qué podemos copiar de lo bueno, y también algunas veces se copian de lo malo, ¿no? Pero el programa de uso de la fuerza, luego de suscrito a los pactos internacionales que suscribió nuestro país, permitió darle el marco a este estudio interno. Se crea una oficina dentro de la Escuela Federal de Tiro, esta oficina de gestión y apoyo a la función policial, lo que hace es obligar a cada efectivo de la Policía Federal que tiene un enfrentamiento armado o sea, lo obligan al jefe, al comisario, a emitir un informe muy básico, pero con los datos de contacto de esta persona. Y después, esta oficina
cita al efectivo para hacer un checklist ya preparado por especialistas, psicólogos y técnicos en armamento que permiten sacar datos que nos sirvan, que no sea solamente tuvo un enfrentamiento Mario y ahí quedó todo. No, a qué hora era, tenía protección balística, cuántos cargadores llevaba, se te trabó el arma, qué tipo de traba tuviste, cómo lo solucionaste, hiciste algún curso que te haya servido en esta situación. Todos esos datos también van mutando en el tiempo y se van actualizando a medida que la evolución del crimen también va marcando pautas claras en ese sentido. Pero este programa y estas oficinas están vigentes y de hecho, inclusive el resto de la policía, por lo menos de Buenos Aires, intentan copiar el modelo y hay otras instituciones que copian el modelo de tomar datos, pero, por ejemplo, es una pena que, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires tenga un lugar que recopila los datos, pero para los fines de divulgación estadística y no para los fines de entrenamiento interno. Entonces, yo pregunto a la policía de la provincia de Buenos Aires, me dan datos, pero esos datos son para que el jefe de policía pueda tener herramientas para una conferencia de prensa, pero no para hacer un entrenamiento o una modificación del entrenamiento. Entonces, en su momento, cuando yo entré a la policía, usábamos los datos de LEOCA. Hoy ya tenemos, hace varias décadas, datos propios que nos llevan al nivel local. Entonces, si PFA me está diciendo que en su promedio es un enfrentamiento cada 2 días, llegó a ser 1.6, 1.8 en los años más fuertes de pérdida de efectivo que tuvimos en nuestro país, en la década de los 90, la policía de la provincia de Buenos Aires me dice que tiene 2.25 por día, que francos de servicio son 65%, que la primera situación es robo AMA al propio efectivo y la segunda, la intervención de un robo a tercero, obviamente robo AMA, bien, de asalto a mano armada, significa AMA. Que cada 4 hechos el policía sale herido en 1, que en el Gran Buenos Aires se produce el 80% de los enfrentamientos y el otro 20% en Cava. Bien, ya son datos que a mí me sirven para poder armar un entrenamiento. Nocturnidad de los enfrentamientos, 46%. Bien, en el caso de franco de servicio, en el 77%. O sea, no llevar una linterna en tu equipo personal es una locura hoy en día con estos datos. Si cada 4 enfrentamientos el policía sale herido en 1, ¿realmente estoy preparado para darme el autoauxilio? ¿Tengo elementos en mi bolso viniendo franco en servicio en colectivo de González Catán para llegar vivo a Capital? ¿O voy a la suerte? Increíblemente, hoy van a la suerte. Hoy vamos a una situación de atrincherado en un domicilio y la gente me saca el celular para alumbrar. Es una locura. Obviamente los mando para afuera que cuiden los móviles. El que no tiene una linterna no entra conmigo porque lo único que va a lograr es hacerme un marco de lupa que me peguen el tiro a mí. Entonces, ¿tenemos estos datos? Sí. No usarlo, no saberlo, no divulgarlo, no me sirve de nada. El 85 disparos recibió entre 1 y 6 disparos. Los delincuentes, el 45%. En servicio, el policía dispara menos, estando uniformado. Franco de servicio, dispara más. Cuestión psicológica, no psicológica, hay que profundizar el estudio. 75% indicó un promedio de 5 segundos. Vuela el tiempo. Hay otro porcentaje que no es muy grande, pero tampoco es chico, que indica el triple de tiempo. ¿Tenemos que estar preparados para ese corto tiempo? Sí, pero también para aguantar psicológicamente y físicamente una pelea más ruda. ¿Para qué nos sirve esto? Adecuar los escenarios de trabajo, adecuar los escenarios de force on force, no solo con los elementos correctos, sino con la misión correcta de entrenar. El uso de la técnica del roleplay sigue siendo válida a pesar de los años que lleva. Es una técnica que lleva más de 70 años de trabajo y hoy sigue siendo válida para aplicar porque inclusive la mayoría de las escuelas han preparado escenarios en 3D con pequeñas ciudades chiquititas donde se interactúa con los otros cadetes que hacen de actores y demás. Así que
tenemos la posibilidad de usar la estadística que ya es nacional desde hace varias décadas para fomentar un poquito más el trabajo técnico. Como cierre, hay una carta a la revista Handgun de 1994, fíjense cuánto tiempo. El que escribió esta carta dice, entonces, mi consejo gratuito es, practique, experimente, dispare en competencia. ¿Te da el desafío y te da el estrés psicológico la competencia? Sí, sin ninguna duda. El que no ha competido no puede saber nunca la presión psicológica que se siente en una competencia. Aunque sean competencias chiquitas, internas, de la fuerza, no importa. Exponerse a la mirada del público hace que la resiliencia del hombre se vaya cultivando. Manténgase en un arma. Manténgase en un arma. Fíjense qué importante. No cambiar de arma permanentemente. Manténganse en un estilo, sin decisiones de último momento, y no espere hasta estar en un tiroteo para descubrir qué funciona y qué no funciona. El que... Silenciemos micrófono. Por favor, qué pena, discúlpeme, John Freddy, por favor, cerramos micrófono. Gracias. Este consejo gratuito viene de la mano de justamente una de las personas que nombramos al inicio de la charla. Bien, don Jack Weaver, creador de una de las posiciones que seguramente todos hemos tirado y casi diríamos que uno de los padres del tiro defensivo o del tiro policial. En este caso, una posición que se usó mucho en el tiro policial hasta que la protección balística irrumpió masivamente y cambiamos a otras posiciones porque ahora tenemos la protección balística colocada. Pero hasta ahí la posición Weaver era casi mandatoria. Sin embargo, como decíamos hoy, Weaver nunca dio un curso, no tenía una academia, no enseñó, sí lo enseñaba aquel que lo quisiera escuchar, pero en definitiva su método lo terminaron desarrollando otros. Y sin embargo, tantos años después, hoy sigue siendo válido ese consejo que nos da Jack Weaver de poder mantenernos fiel a un tipo de entrenamiento, más allá de variar el entrenamiento, como decía Urbina. Practicamos todas las posiciones porque no sabemos en qué posición vamos a terminar tirando. Pero cerrarnos en las posiciones de tiro de escuela tradicionales nos están cerrando la posibilidad de que ante la posición menos convencional que tengamos, podamos ser efectivos. Para los que son de Argentina, le pediría que aprovechemos este momento para enviar un WhatsApp ahí, para validar la presencia y recibir la certificación. Sáquenle una foto a la pantalla, hagan un clean de pantalla, ese número, y tiren el mensaje hoy o mañana para poder validarlo. De igual manera, recordarles que se ha publicado el formulario de la lista de asistencia para que por favor lo diligencien. Excelente. Bueno, ahí tienen la página de AFITA para los que no son y quieren ver qué estamos haciendo y demás, y el email de mi academia para poder conectarnos con aquellos que quieran. Espero que sean muchas las devoluciones, porque si no hay devoluciones de esto, sean positivas o sean negativas, no me interesa. Lo que me interesa es que haya una devolución, porque si no, yo no puedo evolucionar. Básicamente, ponernos como objeto de estudio es lo que hace que crezcamos como instructores. Y yo necesito también esa retroalimentación. Así que espero de su parte total sinceridad. José Luis, todo tuyo, si querés abrir un panel de preguntas o Claro que sí. Claro que sí, tenemos, levantó la mano el señor Sebastián Lázaro, el señor Naufal. Entonces, pues vamos a dar oportunidad. No sé si don David Cruz levantó la mano nuevamente o la tiene levantada desde la última vez que intervino. Entonces, vamos a darle la posibilidad a Sebastián Lázaro para que haga su pregunta, su inquietud. Abra el micrófono, adelante. El que sigue. Bueno, Naufal. Está silenciado, Naufal.
Ya, ahora sí. Profesor Mario, viendo las estadísticas que acabaste de mostrar y escuchando a Juan y aparte de eso a mi hermano compatriota, mi hermano de Ecuador, o sea, me das a entender que deberíamos tener, o sea, en el caso policial, en este caso de lo que estamos hablando, deberían tener más capacitación en temas de poderse prestar o autoprestar sus primeros o como se le llama, medicina táctica para que hayan tantas, o sea, se reduzca bajen estos índices. Entiendo, Naufal, la pregunta. Ahora, la respuesta es muy sencilla. Yo voy a mi ámbito real, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de mi país, Argentina, tiene el segundo mejor sistema de salud en cuanto a sistema público de arribo, de emergencia del mundo. Nueva York, Buenos Aires, capital federal. Bien, promedios entre 10 y 15 minutos al arribo, mucho menos, pero cuando tarda, no tarda más de 15. Bien, por lo tanto, si yo tengo un enfrentamiento hoy en Capital Federal, ahora mismo en mi barrio, yo vivo en Capital Federal, y tengo la posibilidad de autoasistirme para aguantar el arribo del servicio público, tengo mucha probabilidad de sobrevida. Bien, ahora, yo me traslado 40 kilómetros de Capital al conurbano bonaerense profundo y tengo un enfrentamiento armado a las 2 de la mañana, el promedio de arribo es de 2 horas, si es que viene. Entonces, no solo tengo que ser efectivo en mi autoauxilio porque nadie más va a salir a auxiliarme, sino que tengo que ser bicho para autoevacuarme. Entonces, ¿cuánta probabilidad de sobrevida quiero para mi vida? Lo mismo le pasa a Juan en Santa Fe, lo mismo le pasa a los otros compañeros que estuvieron en diferentes provincias con realidades parecidas y diferentes al mismo tiempo. Entonces, yo tengo que adecuarme a mi ámbito de trabajo. Por ejemplo, los policías federales que trabajan en Capital, me atrevería a decir que el 90% vive en la provincia. Entonces, viajan a las 4 de la mañana de la provincia a la capital. Por eso el 77% de los enfrentamientos son en nocturnidad. Porque a la hora que llegan a su casa o vienen a trabajar, todavía es de noche, o todavía hay penumbra. Bien, entonces, si vos hoy parás a todos esos policías que van, supongamos que van en un solo tren, los bajamos y le pedimos que exhiban qué tienen para sobrevivir, te sorprenderías. La mayoría no tiene nada. No tiene cómo iluminar, no tiene cómo un apósito para asistirse. No te estoy diciendo un torniquete, un apósito, nada. Apósito, sí, señor. Nada. Nada. Eso se está viviendo, y por eso te realizaba la pregunta, porque eso se está viviendo exactamente, inclusive en mi profesión y por compañeros que tengo que son policías, es eso. Y la mayoría de las muertes ha sido por falta de conocimiento. Ya a lo que yo me voy, y por eso le agradezco de antemano al máster Luis, porque uno debe de ser un ratón, como dice él, y de estar preparándose y de estar metiéndose en el cuento, porque esto es estar uno interesado y, como decía mi papá, al que le gusta le sabe. Sí. Y él debe ir preparando. Gracias. Vamos a darle la palabra a don Eduardo Solano. Debe tener el brazo cansado de estar con la... Sí, veo la don Eduardo. Sí, saludos. ¿Cómo se encuentran? Saludos desde Costa Rica. ¿Sí me escuchan? El martes, Sí, señor, el martes estoy viajando a Costa Rica, Eduardo. Espero que nos veamos para tomar un café. Ah, qué bueno. Excelente, máster. Sí, claro, escríbame. Voy a estar en el hotel Radisson, el 4 y el 5. Qué bueno, máster, qué bueno. Ahí le voy a contactar por WhatsApp, entonces. Bueno, tomando la cola del tema que acaban de tocar con respecto al tema de la atención prehospitalaria, ¿verdad? Por parte de personal profesional.
Más allá de la duda, pues sí, tal vez hacer una acotación. Costa Rica, como bien se sabe, es un país sin ejército. Y pues con lo que contamos es obviamente con equipos de servicio de fuerza pública y algunas unidades especializadas. Sin embargo, de lo que más me llama la atención, por lo menos con la experiencia con la que yo cuento acá en el país, es que muchas veces el militar y el policial se cierra a nutrirse de la formación o de la retroalimentación que bien pueda obtener de parte del área civil como tal. Y dentro de las capacitaciones que me toca impartir muchas veces, me gusta hacer énfasis que así sea de manera tal vez mística, que un militar y un policía siempre va a portar su uniforme y evidentemente esa identidad, llega el momento en el que vuelve a la realidad del civil. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque precisamente muchas veces esa formación en la parte tal vez de algunas ramas se nutre precisamente del área de la parte civil. Sin embargo, pues es lamentable y hay que apuntarlo que muchas veces el tema de los egos no permite absorber a como se debería esa retroalimentación, ¿verdad? Sería como tal vez mi aporte en esa parte. Y ahora una consulta. ¿Qué te parece a vos el tema de, lamentablemente muchas veces, por un tema de protocolos que tal vez se basan en fundamentos de seguridad, que prohíbe a algunas Fuerzas Armadas en algunos momentos utilizar el tiro en recámara y otras no? Bien, es un tema muy ampliamente discutido, ¿verdad? Sabemos que a nivel técnico pues tiene sus pros y sus contras, pero quisiera tal vez escuchar un poco de tu opinión. Mira, acá se ha probado de todo. Hay fuerzas que han adoptado el sistema israelí, que le llaman acá, que es sin bala en recámara. Yo, sinceramente, me pueden dar convenciones enteras sobre el tema. No le encuentro razón de ser a no utilizar cartucho a bala en recámara, pero me he formado así toda mi vida y quizás estoy muy parcializado en lo que puedo hablar. Sí he visto gente muy poca que domina tan bien la técnica de desenfunda y pasa a recámara que está a la misma velocidad que aquel que desenfunda y tira con bala en recámara. Pero son muy pocos, no es la mayoría. La mayoría está muy por debajo en el tiempo y muy por debajo en el tiempo, en 5 segundos que dura un enfrentamiento en promedio, estamos en el horno. ¿Se entiende la idea? Entonces, a ver, lo mismo el River Boca, que le llamamos acá, que son los dos clubes de fútbol que tenemos antagónicos, usar seguro o no usar seguro. Yo en mi vida usé seguro. Ahora, tengo el sustento técnico para decir por qué no usar seguro. De hecho, es reproducible en el polígono. Cuando se crea la Policía Metropolitana, tuve, no sé si la suerte o la desgracia, la suerte porque extraje una conclusión que me da la razón de lo que yo pienso, de haber visto al primer caído de esa fuerza muerto en el interior de su auto. Bien, resulta que en la escuela hubo cierto personaje oscuro que hacía apología de usar el seguro. Para él todo se solucionaba, no, si tenés miedo de usar armamento, ponele seguro. Si lo vas a dejar en tu casa, ponele seguro. Si lo vas a llevar, ponele seguro, te evitó un problema. Lo que evitó decirle es que iba a tener un problema cuando tuviera un enfrentamiento armado. Cuando llego, lo primero que veo en el asiento del acompañante, él estaba solo, cuando lo abordan, veo 4 cartuchos sin disparar en el asiento. Y fue, qué raro, porque uno está preparado para ver vainas. De hecho, no alcanzó a disparar. Mientras lo agujereaban los delincuentes, él le daba al disparador, no salía el tiro, tiraba la corredera, sacaba el cartucho. Le daba, no salía, tiraba. Claro, nunca se acordó que estaba con seguro. Murió sin saber que estaba en seguro. ¿Por qué? Nunca entrenó la situación de seguro. ¿Se entiende la idea? Entonces, ver esa situación no solo reafirma lo que ya sabía, sino que me da un excelente ejemplo para volcárselo a mis alumnos. Es como pretender ir sin cinturón en el auto y querer colocártelo antes de chocar. No va a pasar, muchacho. Te vas a matar. Entonces, hay cosas que año 2023 no resisten análisis. Lo dijeron nuestros próceres hace 70 años y hoy sigue siendo válida. Entonces, ahí también está la responsabilidad nuestra. El alumno después decide, pero
Nosotros tenemos que tener el fundamento de por qué sí, por qué no. Yo no soy extremista de decirle, no, está mal. Acá está conectado mi pareja de combate a diario. Nos cuidamos la espalda uno a otro. Ahí está Caro conectado también, escuchando la charla. Y no me deja mentir. Antes de ayer fuimos a tirar con una jefa, porque tiene que rendir tiro y quería tirar. Estuvo 3 minutos dándole y mirando así a ver qué pasaba, por qué no salía el tiro. No va a salir si están seguros. Jamás se acordó hasta que yo le dije, ay, no, lo que pasa es peor la contestación, porque no es que usa seguro y entrena el seguro. Bueno, te acepto. ¿Decidiste ponerle seguro? Entrenás a full con seguro. Listo, está bien. No, a veces lo saco y a veces lo pongo. Lo que acaba de decir Weaver es, ser fiel a un estilo y no haga boludeces, se cayó ahí. No, es que a veces lo saco, a veces lo pongo, o sea, nunca saben en qué condición está. Entonces, este ejemplo tiene menos de 48 horas de alguien que si hubiera sido un enfrentamiento armado, la estaríamos velando. Esa anécdota está buena para compartirla en clase. Don Germán Garzón, tenga usted muy buenas noches. Su pregunta. Muy buenas noches, José Luis, comité. Mario, muy buenas noches, excelente Germán, ponencia. Más que todo pregunta, siempre una acotación. Excelente tu forma de pensar, todo se debe a tu entrenamiento. Te felicito, la tienes muy clara. De pronto caemos muchas veces en eso, en que solo nos cerramos a una técnica, a un solo procedimiento y nada, no miramos nada más allá. Yo soy el mejor, mi instructor José Luis me enseñó esto y ya, ahí me quedé, no me preocupo por mirar otros campos. Luis maneja otra técnica, Luis, enséñame. Mario, quiero aprender de esto otro también. Cada quien se cierra en su mundo y ya, en su burbuja, y eso es lo que muchas veces nos ha pasado. Lo que hablas del seguro, de las técnicas, exactamente, yo siempre voy a eso. Si yo domino una técnica, no puedo decir que ya lo conozco todo, debo estar abierto a más técnicas. Si entreprendo 3, 4, 5 técnicas y practico también lo que es la inteligencia emocional, la conciencia situacional, pues voy a tener mayor efectividad para reaccionar. Puedo discernir si puedo disparar dentro del vehículo o si tengo que bajarme. Todo eso solo lo decido yo, a medida de mi experiencia, a medida de mi entrenamiento. Entonces, eso es la invitación a practicar, a aprender mucho más y a desprendernos del ego. Es que yo sé. No, los españoles tienen su técnica española, los argentinos tienen su técnica también. Excelente uno conocer todas las técnicas y poder desarrollarlas en el momento en que lo necesitemos. Nada, mi hermano, un abrazo, muchas gracias por su conocimiento y agradecidos por estar acá participando y recibiendo todo el conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Mañana tenemos clase de explosivos y el sábado vamos a hablar con el señor mayor Carlos Alfonso Bochel sobre el ego. El ego en aquellas personas que de una u otra manera, por trabajo, por riesgo, por profesión o por entusiastas, portamos armas de fuego. Vamos a darle la palabra ahora a el señor, a ver, por favor, van bajando la mano el señor Luis Urbina, creo que levantó la mano nuevamente, Luis. Sí, mi estimado José Luis, quería aportar algo de lo que decía el compañero anterior. Nosotros como instructores debemos estar siempre abiertos a lo que el alumno también quiera ir avanzando, ¿no? Y se da el caso de que nosotros les enseñamos las técnicas con la mente abierta. Y el alumno, si las puede mejorar y puede él desarrollar unas técnicas diferentes, es mucho mejor. Porque recordemos que en un campo ya activo, en un campo operativo, si se diera a llegar a algún tipo de combate, el alumno no va a hacer las técnicas tal y cual enseñó el instructor, porque ese rato se perdería, pues. Pues básicamente el alumno en ese momento tiene que dejar que su mente trabaje, su cuerpo trabaje con el entrenamiento que ya recibió y desarrolle su actividad en ese momento en base a su necesidad.
¿no? Mario decía, estamos a veces cerrados en la técnica israelí. Yo comparto lo de Mario. Yo desde que empecé con esta carrera profesional, yo siempre trabajo con munición en recámara. Siempre. No tengo tiempo para después pensar esos 5 segundos que tenemos entre desenfundar, rastrillar y mirar el objetivo o apuntar al objetivo, yo ya estoy dado de baja. Pero si pensamos en que desenfundo y disparo, es muy diferente. Esas fases en el modelo de aprendizaje creo que solo dependen más del instructor, como el instructor le capacite y le prepare al alumno. Pero de ahí que el alumno puede superar y desarrollar la metodología que recibió es mucho mejor. Eso digo, sin cerrarnos nosotros como instructores a querer imponer y decir, esto se hace, esto se aplica y se tiene que ser así. Y si no haces, estás mal, estás equivocado. Eso sería como mi aporte, mi estimado Mario y José Luis. Muchas gracias, Luis. Yo, discúlpeme, yo siempre como tan metido, pero es que, ¿qué pasa? La idea es transmitir precisamente lo poco que uno conoce. La filosofía del Comité Técnico de Armamento y Tiro tiene como principio el estudio. Por eso nos hemos enfocado mucho en la parte teórica de la investigación. ¿Por qué? Porque cuando somos portadores como legítimos usuarios de armas, sabemos que el arma es el último recurso que vamos a utilizar. Mi sugerencia, mi recomendación es que como instructores, la primera arma que tenemos que conocer, tanto en nosotros mismos como darles a conocer a los alumnos y conocer a los alumnos, es precisamente la parte del desarrollo de la conciencia situacional. Y eso implica un estudio profundo, pormenorizado, de las funciones que tiene el cerebro, porque cada parte tiene una función específica. El lóbulo frontal, que es el que me va a permitir a mí conocer los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, la solución a problemas para toma de decisiones. El lóbulo temporal, el tronco cerebral, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. No se trata de volvernos médicos ni de estudiar medicina, pero sí conocer esa máquina que hace funcionar toda la parte de la biomecánica y el manejo y control de las emociones para poder realizar un buen trabajo. El tener ese conocimiento, esa conciencia situacional, es lo que va a permitir que yo me anticipe frente a la amenaza que pueda tener enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una técnica, pero si tengo el desconocimiento de quién soy o cómo reacciono yo, pues de nada me sirve haber aprendido sistema CAR o la técnica israelí de Krav Maga y bueno, toda una serie de elementos. Entonces, mi invitación es para todos, es más que enseñar a disparar. Fíjense que el logo del Comité Técnico de Armamento y Tiro, si ustedes miran, lo voy a colocar nuevamente. Para nosotros, la filosofía que yo he tratado y que trato de compartir ante todos, aquí ustedes ven en el logo que es. Permítanme, hago un pequeño movimiento acá para que ustedes vean el logo. Si ustedes ven el logo en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, perdón, lo voy a ampliar un poco. Ustedes ven ahí, aquí lo estoy ampliando más, la cruz de vida, esta parte, la cruz de vida, que tiene un arma y tiene una serpiente. Para nosotros es más importante salvar vidas, porque a veces estamos enseñando a disparar y disparar puede ser la neutralización y esa neutralización puede llevar a cegarle la vida a una persona. Entonces, antes de enseñar a disparar, nosotros enseñamos a salvar vidas. Y eso implica poner a trabajar realmente el arma más poderosa que tenemos, que es la capacidad de pensamiento. Fíjese la evolución que tenemos desde el Homo habilis, desde el Homo sapiens, cuánto hemos evolucionado. Y todos los días, muy seguramente, habrá un alumno que nos puede dar luz en cuanto al conocimiento. Termino mi exposición retomando lo que dijo Sócrates. Solo
existe el bien y es el conocimiento. Solo existe el mal y es la ignorancia. Pero el mismo Sócrates dijo, la verdadera sabiduría está en asimilar uno y entender uno su propia ignorancia, porque uno todo no lo puede saber. Uno no puede decir, es que yo me las sé todas, porque es una falacia. Entonces, termino la exposición diciendo eso, que uno debe aceptar su propia ignorancia y ya como último, yo solo sé que no sé nada, porque todos los días aprendo, siempre alumno. Profe Mario, excelente exposición. Fíjese que ya nos pasamos de la hora, pero seguimos acá como en la otra maratón. ¿Recuerdas que tocaba echar a la gente porque no le querían ir? Don Marco Toledo levantó la mano o es... Ok, muy bien, don Marco. Ahora sí, buenas noches. Mario, primero felicitarte, realmente muy interesante el tema. No soy policía, no soy militar. Ahora me acordé de muchas cosas de mi padre, porque mi padre fue oficial de Marina, y me vinieron a la mente y recuerdos de muchas cosas que él me contaba. No es mi ámbito, yo soy un tirador deportivo y soy un instructor de tiro de defensa aquí en Ecuador. Y sí, mi comentario, según mi experiencia, quería afirmar lo tuyo. Uno tiene que entrenar absolutamente todo. Yo disparo 300, 400, 500 tiros a la semana aproximadamente en tiro deportivo. Sin embargo, después de acabar mi entrenamiento de tiro deportivo, cojo 50 tiros y entreno con mi Glock tiro táctico, que es lo que porto todo el día. Entonces, entrena, porque no es lo mismo mi 19-11, mi 20-11 de competencia que una Glock 19 deporte. Es completamente diferente. El ángulo, el tipo de miras, el peso, absolutamente todo. Y yo lo hago, entreno deporte y todos los días que entreno deporte, entreno con mi Glock también. En eso, afirmar, definitivamente tienes toda la razón. Y como instructor, creo que soy algo así como Bruce Lee. No me guío por ninguna técnica. He tratado de estudiarlas todas. En base a lo mío, a la parte de deporte, le he estudiado a Eric Graufe, el campeón mundial de pistola libre, le he estudiado a Jerry Mikule, campeón de revólver, y voy viendo todo lo que ellos hacen y he tratado de sacar algo uniendo toda la forma que ellos disparan. El tipo de cambio, cómo se paran, cómo tienen el grip, y me ha resultado bastante bien. Como experiencia, a José le conté, y yo tengo una hija de 14 años, ella entrena conmigo, ella empezó a entrenar con armas de fuego empezó a botar sus primeros tiros a los 5 años, a los 7 empezó a entrenar, a los 8 empezó a competir, tiene 14 y ya es campeona nacional desde hace 2 años. Y yo le he entrenado, y con diferente tipo de técnicas. Entonces, sí, definitivamente hay que unirlo, hay que ver lo que mejor a uno le funciona y seguir adelante. Marco dice que el fruto no cae lejos del árbol. Fíjate que quizás vos no lograste los palmarés que tiene ella, pero evidentemente aprendió bien y le puso su impronta personal, que quizás el rendimiento deportivo puede ser muy diferente y alguien mediocre tendría la tendencia a frustrarse, porque yo no lo logré y lo logró mi hijo. Bienvenido que lo logró él, obviamente con nuestra guía, con nuestra varita. Ahora, qué triste también es escuchar que lamentablemente en nuestro medio, aquel que usa el arma de fuego como medio de vida, un funcionario policial, espera que la institución le dé la bala para tirar. No invierte en equipo, no invierte en su seguridad, no invierte en su vida. ¿Por qué no tener linterna? No, me tiene que dar la institución, si no me la da yo... ¿Cómo? No me entra la lógica. No compra una caja de bala. Y también se cae el mito, y siempre yo lo hablo en los cursos, donde muchas veces hacemos un montón de cosas en un curso que dura 1 o 2 jornadas y tal vez tiramos 2 cajas de bala. Y todos me dicen, no puedo creer todo lo que hicimos con 2 cajas de bala. Pero está bien, porque es la calidad y no la cantidad. Tenemos la tendencia a creerle a los mentirosos que nos dicen de que la diferencia entre un buen tirador y un mal tirador es un camión de bala. No es un camión de bala, es la calidad del entrenamiento.
Por supuesto, si a la calidad del entrenamiento le agregó un campeón de bala, tenemos un dotado del tiro, un campeón de alguna modalidad. Sí, obviamente lleva miles y miles de tiros, pero lleva millones de repeticiones más que de tiros para lograr idoneidad. Las 10.000 horas de vuelo que habla siempre Cecilio y demás. Entonces es todo un tema. Bueno, me acaban de dar la triste noticia que me chocaron mi auto afuera, estacionado. Así que lamentablemente terminamos la noche mal. José Luis, ¿algo más para agregar? No, agradecerte, desearte un excelente viaje. Allá te encontrarás con personas en Costa Rica. Te voy a pasar los contactos también para que puedan afianzar y de pronto puedan suceder cosas buenas. Lamentando lo del coche, esperamos que no sea nada grave. Agradecerte y pues a todos, muchísimas gracias, muy amables por su participación. Al momento tengo 89 personas que se inscribieron, es decir, el que no se inscribió pues ya queda por fuera de la charla como tal, eso para poder hacer el registro de calificación del diplomado. Mario Barrio Nuevo, muchísimas gracias, muy amable, que tengas una excelente noche. Muchas gracias, gente, por su atención y estoy a disposición para lo que necesiten. Ok, gracias. Chao, buenas noches, muchas gracias. Mario, hasta luego. Gracias, Marito. Buenas noches. Un abrazo. Chao, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Mario, muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, saludos. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones.